Birlip, 27 de febrero de 1944. El Enneagrama 4. Ya hemos dicho que es necesario un choque para el progresivo desarrollo y continuidad de una cosa, y hemos visto cómo la ley del 7 puede ser llamada desde cierto punto de vista la ley de choque. En el desarrollo de una cosa, ya sea el crecimiento de una criatura viviente o de una idea, ya sea el aprendizaje de un tema difícil, la realización de una empresa, la transformación de una cosa en otra, las etapas sucesivas pueden ser representadas por las notas de una octava ascendente. Do, re, mi, fa, sol, etc. Ahora bien, entre la etapa ni la etapa fa se necesita un choque para que el objeto pueda proceder en su orden correcto de desarrollo. De otro modo se desvía del curso que seguía y se transforma en otra cosa. La etapa fa no será alcanzada. Para nosotros es un hecho familiar el que la civilización no va más allá de cierto punto, cosa que también nos suele suceder personalmente. Esto se debe a que es necesario un choque, y este no fue dado, ni recibido, ni creado. Estudiemos los choques en el hombre. En el caso del hombre, el primer choque necesario para su vida no precisa ser creado por él. Es dado en el punto 3 en el Enneagrama, y es recibido como aire que respiramos. Si un hombre se negara a respirar, lo cual no es posible, moriría. O si respirase algo que no es aire, como monóxido de carbono, el choque sería dado pero no recibido y de este modo perecería. Es preciso reflexionar sobre estos dos aspectos del choque, y también sobre el hecho de que el choque de la respiración debe tener lugar, y no a intervalos demasiado largos. Dar y recibir este choque es esencial para la vida. Si no es dado, el organismo físico deja de trabajar. Es preciso recordar aquí que todo respira, incluso la tierra. Es muy interesante darse cuenta de ello, y de que este choque es necesario en todas las cosas. Pero ya que la ley del 7 o ley del choque está presente en todas las cosas, junto con la ley del 3, este hecho no debe sorprendernos. En el caso del hombre, otros dos choques son posibles, pero no esenciales. No le son dados ni son recibidos, sino que deben ser creados. La posición de los tres choques se ve en los ángulos del triángulo en los puntos 3, 6 y 9. Un hombre en quien obra solo el primer choque, en 3, es un hombre de una clase particular. Un hombre en quien obran el primero y segundo choque es un hombre de otra clase diferente. Un hombre en quien obran los tres choques es por entero diferente del primero del segundo hombre. La creación de estas tres clases de hombres es descrita, en orden progresivo, en los primeros dos capítulos del Génesis, en relación con los 7 días de la creación, que dividen al hombre en 7 categorías diferentes, y no lo consideran como un solo y mismo hombre, o un hombre siempre igual. La primera amplia distinción se hace entre el hombre mecánico y el hombre consciente. El primer hombre descrito en el Génesis es el hombre mecánico muerto, en el versículo 2. En el trabajo se dice que la humanidad mecánica está dormida y a veces que está muerta. Igualmente en el Nuevo Testamento, Cristo dice que los muertos entierran a sus muertos. En el hombre mecánico no obra ningún choque salvo el choque de respirar. Sin embargo, el término respirar o respiración es también aplicado al segundo choque, como veremos más adelante. Lo que es preciso subrayar aquí es que, tanto en el Génesis como en el trabajo y en el Nuevo Testamento, aparece la idea del hombre muerto, el hombre que está muerto estando viviente, para despertar del estado de muerte. Un hombre o una mujer deben darse a sí mismos el segundo choque, en el punto 6. Se describe a dicha persona en el Génesis como la que sigue al hombre muerto. Consideremos primero al hombre muerto. Es imposible describirlo brevemente.
Es el hombre de los sentidos, sin vida interior, el hombre que se atribuye sus poderes a sí mismo, el hombre de la autoestimación, para quien toda verdad descansa en el mundo exterior, el hombre que no ha empezado a pensar o sentir más allá de sí mismo. Este hombre es llamado en el Génesis desordenado y vacío. Este es el hombre de las tinieblas, en quien no hay luz. Es de suponer que ninguno de nosotros está en esa condición. El Antiguo y el Nuevo Testamento se refieren a ese estado tenebroso en el hombre. Se dice en Isaías capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y en Juan capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, lo cual significa que la enseñanza esotérica representada en Cristo aparecía como luz para aquellos que estaban en tinieblas de mente o de comprensión. Para dar un ejemplo, este hombre muerto u hombre de mente tenebrosa, es el hombre Asnamus mencionado en el trabajo, a saber, el hombre cuyo bienestar depende de la desdicha de miles y millones de otros hombres. Napoleón es un buen ejemplo. Tal hombre no puede pensar en términos que estén más allá de él mismo y de lo que quiere. En él no hay amor al prójimo, esto es, no hay desarrollo emocional más allá del egoísmo y del propio interés. O, en términos del trabajo, carece del poder de una sincera consideración de los otros, y tampoco tiene la capacidad de ponerse genuinamente en el lugar de otra persona, de pensar y sentir, tal como ésta piensa y siente, a no ser que ello pertenezca a su propia esfera personal. Este es el estado general del hombre. En el trabajo es menester superarlo, y cuesta mucho hacerlo a todas las personas, sin excepción alguna. Sin embargo, habrá que hacerlo dar ese paso, para que se pueda llegar más allá de lo que uno es actualmente. Lo que se requiere, ante todo, es proporcionar un choque al estado presente de la mente y los sentimientos. Es preciso pensar y luego sentir de una nueva manera. Pero a no ser que se encuentre algo que lo provoque, seguirá siendo un paso no dado, y se seguirá dando la misma nota, a todo lo largo de la vida, como suele hacer la mayoría de la gente. Consideremos ahora al hombre que se da el segundo choque, en el punto 6. Está descrito en el Génesis. Ya no es un hombre muerto, desordenado y vacío. Examinemos un instante el eneagrama en el punto 6. Este es el punto donde la enseñanza esotérica puede penetrar en un hombre e iniciar una nueva octava en él. Examinemos la primera octava, hecha posible por el choque físico de aire mecánicamente dado y mecánicamente recibido, y observemos a dónde va. Ahora examinemos el punto 6 donde cabe la posibilidad de la entrada de algo nuevo. Decimos que cabe la posibilidad. No es necesario para vivir en la vida común. Pero es un punto donde algo es posible. Aquí el trabajo entra en el plan del hombre, contemplado a la luz de un organismo capaz de desarrollo propio por creación. En el Génesis, la idea de que el hombre es un organismo capaz de desarrollo propio está contenida en la primera línea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto es, dos niveles, uno superior y otro inferior. Luego se refiere al hombre muerto al decir, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El hombre está muerto en sí mismo, sin embargo ha sido creado por Dios teniendo los cielos y la tierra en él. Esto es, aunque muerto, tiene la posibilidad de desarrollo, primero en relación a la tierra y luego a los cielos. El lado exterior de un hombre es la tierra, y el lado interior es el cielo. Para que un hombre muerto cambie, su tierra debe ser desarrollada y plantada, pero primero es menester que se le dé luz. Así prosigue y dice, y dijo Dios, sea la luz. Esta es la primera etapa de los muertos que empiezan a estar vivos.
el hombre que despierta, el hombre que se levanta de entre los muertos, aquel hombre que busca llegar a su propio cielo, por medio de la luz que es distinta de las tinieblas, y es preciso entender aquí por tinieblas, la vida de los sentidos y de la inteligencia que se basa en ellos, ese hombre que despierta, puede llegar a ser una imagen de Dios. En el día sexto Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Todo cuanto precede se refiere al hombre que se levanta de entre los muertos, y a las etapas que conducen a su transformación en imagen de Dios. Repitamos. Se dice del hombre en su nivel más bajo, más oscuro. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es el principio del despertar. Luego día tras día, esto es, etapa tras etapa, en el antiguo lenguaje de las parábolas, la tierra del hombre es plantada, y finalmente el hombre es creado a la imagen de Dios en el día sexto. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Ahora bien, en el día séptimo creó aparentemente a otro hombre, Génesis capítulo 2, versículo 7. De aquel hombre se dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos aquí un hombre en contacto con Dios. No es ya meramente una imitación o imagen de Dios, sino en realidad un ser viviente en contacto con el aliento espíritu de Dios. Comprendamos simplemente que, en esos dos capítulos iniciales del Génesis, se habla de tres clases de hombres: el hombre muerto, el hombre a imagen de Dios y el hombre que en verdad ha llegado a ser un hombre viviente. A modo de comentario relacionaré a esos tres hombres con los tres choques expuestos en el triángulo del eneagrama. Ya he hablado del hombre muerto, es decir, el hombre en quien se logra el primer choque. Vuelvo a repetir que estoy comentando el eneagrama. Es evidente que puede existir un segundo hombre, un hombre en quien obran tanto el primero como el segundo choque. Consideraremos ese hombre como el hombre hecho a imagen de Dios, y luego tomaremos al hombre en quien obran los tres choques como el hombre creado el día séptimo, que es un ser viviente, es decir, no una imagen de Dios, sino alguien directamente relacionado de algún modo con el más elevado nivel de comprensión posible para el hombre, formulado aquí como la inspiración del Espíritu, el aire de Dios. Este hombre en el trabajo es llamado el hombre número 7, y representa la categoría superior de hombre. En el hombre número 7 tanto el conocimiento como el ser alcanzan el nivel más elevado y, por lo tanto, también sus actos reflejan ese nivel. Esto significa, entre otras cosas, que de todo cuanto conoce no hay nada que no sea capaz de hacer. Esta unidad de conocimiento, ser y comprensión solo pertenecen al hombre número 7, y en consecuencia, se dice que todos los hombres pertenecientes a la categoría número 7, se comprenden unos a otros y hablan un lenguaje común. Por contraste, deberíamos reflexionar sobre el orden de cosas pertenecientes a nuestro nivel, y sobre el mundo en general, donde nadie comprende al otro y no hay ningún lenguaje común ni siquiera entre aquellos que hablan el mismo idioma en un sentido literal. Esta sola reflexión, que es comprensible, nos permite aprender algo del nivel del hombre número 7, contrastándolo con nuestro nivel. Vemos enseguida que dichos hombres deben pertenecer a otro mundo, psicológicamente. Nuestro mundo vive en el círculo de Babel, en la confusión de las lenguas, no meramente el lenguaje literal, sino en la confusión de los conceptos falsos en nuestro nivel. Aquí, en este trabajo, intentamos aprender un lenguaje común como primer paso, de modo que podamos comprendernos mejor unos a otros y dialogar de una manera más veraz. Estarán de acuerdo conmigo, empero, en que aún no hemos llegado a dar este paso, pese a que existe la posibilidad de darlo, y es un paso comprensible. Ahora bien, si todos estuviéramos en contacto con la misma cosa, y la sintiéramos de la misma manera, tendríamos una comprensión común.
El hombre número 7 está en contacto con los centros superiores. En el Génesis, el hombre que fue creado en último lugar y que es un ser viviente está en contacto con Dios. En lo que nos concierne, tenemos que imitar un estado superior. Tenemos que ser imágenes de Dios. Esto es, al parecer, fantástico, pero no es lo que quise dar a entender. Me refiero al hombre que desea darse a sí mismo el segundo choque. Cabe compararlo al hombre creado a la imagen de Dios. Él es una imagen. No está en contacto directo. No está muerto, ni tampoco es un ser viviente, sino que está a mitad de camino. No me extenderé más sobre este particular. Regresemos al segundo choque, esto es, al primero de los choques que no son necesarios para la vida. Este choque es innecesario para la vida, pero es esencial para despertar del sueño. Recordemos que al comienzo el hombre fue creado con una tierra y un cielo y que de otro modo no podría haber ninguna enseñanza esotérica, ya que ésta se fundamenta sobre el hombre que llega a un nivel de sí más elevado, llamado cielo. Si ese estado superior gobernara su estado inferior, o la tierra, entonces lo que pedimos en la oración del Señor acerca de que la voluntad de los cielos se haga en la tierra, se cumpliría. Ahora bien, primero el Espíritu de Dios se mueve sobre el abismo y luego es hecha la luz. Para empezar a despertar, un hombre debe salir al encuentro del esoterismo, de su fuerza, de sus ideas, y de sus puntos de vista. Esta es la luz. Luego el hombre debe aprender a observarse a sí mismo de tal modo que pueda separarse de sí mismo. En mi caso, yo debo separarme de Nicole, y también separarse de los estados de ánimo inútiles, de los pensamientos y sentimientos también inútiles, de toda clase de identificación, de los estados de sueño y negatividad, etc. Este es el significado de estas palabras. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis capítulo 1 versículos del 3 al 5. Esto es llamado un día, es decir, la primera etapa del despertar, un día en la creación del hombre despierto. Y cabe decir que, en general, esta ha de ser nuestra etapa. Algunos sienten que algo se mueve, algunos ven una lucecita. En la práctica, todo el trabajo consiste en producir en nosotros mismos el segundo choque. La acción del trabajo sobre un hombre tomado como un todo comienza con el segundo choque. Observarse a sí mismo, darse cuenta de lo que está sucediendo en uno mismo, separarse uno mismo de los estados inútiles, ver las imágenes que uno se forja, recordar los propios fines, luchar contra la identificación, contra cada estado de ánimo y pensamientos. Todo esto pertenece al segundo choque, cuyo objeto es acrecentar la luz de la conciencia, hasta que lleguemos a ser plenamente conscientes de nosotros mismos. Volvamos a formular lo que hemos dicho más arriba, a modo de comentario, sobre el eneagrama. El hombre ha nacido capaz de desarrollo interior. Esto es lo que enseña el trabajo. Por esta razón, el hombre tiene en él la tierra y los cielos. Si tan solo tuviera la tierra, sería incapaz de desarrollo interior. Al ser creado como organismo capaz de autodesarrollo, debe aprender que por la creación tiene en él la posibilidad de llegar a un estado superior. Por ejemplo, un huevo nace con la posibilidad de llegar a ser un ave. Por lo tanto, tiene la tierra y los cielos contenidos en su comienzo. Una semilla, una bellota, etc., están en la misma posición. El hombre puede seguir siendo tierra, en cuyo caso sirve a la naturaleza. Pero repitiendo las palabras del primer versículo del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se imaginan que el Génesis trata de la creación del mundo, del sistema solar? Cometen un gran error.
La literatura esotérica se ocupa, invariablemente, del hombre mismo y de sus posibilidades. La ciencia esotérica se ocupa del hombre mismo y del hombre en sí mismo, y de lo que puede llegar a ser, y de su significado. La ciencia ordinaria se ocupa del mundo externo y de la naturaleza, de su estructura y así sucesivamente. El Génesis es un libro esotérico, no un libro científico, y, ya que el esoterismo trata del hombre y de sus posibilidades, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se refiere al hombre, se refiere al huevo, a la bellota, a la semilla, que fueron creados con la posibilidad de llegar a un nivel superior de desarrollo. El nivel inferior es llamado tierra, el nivel superior es llamado cielo. Una bellota tomada por sí misma está al nivel de la tierra, pero cuando por sucesivas etapas muere para sí y llega a ser eventualmente una encina, alcanza el cielo, a saber, el desarrollo superior de sí. Pero en el principio la bellota fue creada con su tierra y sus cielos, con su nivel inferior y su nivel superior. Ahora comprenderán por qué la tierra de un hombre debe estar llena de pensamientos, ideas, emociones, afectos, conceptos, antes de que pueda alcanzar un nivel superior de sí. Todas estas cosas están representadas por objetos físicos. Por ejemplo, el hombre puede llegar a la etapa de su desarrollo interior, a la que se refiere el versículo 11, en la que produzca la tierra hierba verde y el árbol frutal dé fruto. Esto se refiere a diferentes etapas de comprensión y conocimiento. Finalmente, el hombre es creado a la imagen de Dios. Desde el punto de vista del esoterismo, un hombre no es simplemente su cuerpo físico, su fuerza, su violencia, sus instintos primitivos. Un hombre es su comprensión, desde el punto de vista esotérico, y, desde ese punto de vista, los hombres son muy escasos. Todo el esoterismo trata de vencer la violencia, de acrecentar la conciencia, primero en uno mismo y luego en los otros. El superhombre no es una réplica gigantesca del hombre común. El superhombre es una clase completamente diferente de hombre. Un hombre mecánico ordinario, es decir, un hombre que es más o menos igual a lo que todavía somos, recibe el primer choque, pero el principio de una nueva clase de hombre se inicia desde el punto en que, citando el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como es sabido, el agua se refiere a la verdad, en el lenguaje de las parábolas. Cuando un hombre tiene en sí un centro magnético, aunque su tierra esté desordenada y vacía y en espesas tinieblas, sentirá que debe de haber algo más que el mundo externo de los sentidos, en el cual se halla. Y así algo se mueve en su mente, que es la sede de su comprensión de la verdad, y su próximo estado será el de alguien que comienza a ver la luz. Pero si nada en él se mueve en este sentido, si siente que la realidad es solo el mundo de los sentidos y su siempre cambiante calidoscopio de confusión, entonces el espíritu del esoterismo no habitará en él, y Dios, es decir, el esoterismo, será incapaz de crear la luz. Pongamos fin a este comentario diciendo que el conocimiento esotérico es la luz. Es luz para aquellos que ya se conmovieron. Y el choque del esoterismo se produce en el punto 6 del eneagrama. Nota. El triángulo, sobre el cual hablaremos más, tiene 3 vértices señalados con los números 3, 6, 9. Solo hemos tocado los puntos 3 y 6. En el trabajo estos puntos son llamados los puntos de choque. En el punto 3 se produce el choque mecánico de aire que entra en los pulmones y es recibido por la sangre. El punto 6 es llamado a veces el punto del primer choque consciente, porque nos es dado mecánicamente. Por esta razón el punto 6 a veces es llamado el primer choque consciente y el punto 9 el del segundo choque consciente. Esta nomenclatura se basa en los conceptos de lo mecánico y de lo consciente. Pero, también, cabe referirse a los choques como primero, segundo y tercero.
La próxima vez hablaremos del triángulo, a la luz de qué es el Espíritu Santo, para emplear el lenguaje esotérico de los evangelios, y también de cómo a la respiración entrante y saliente en el punto 3 corresponde algo similar en el punto 6.